¿Listo? Sí. Perfecto, entonces les comparto mi pantalla y vamos a revisar entonces lo siguiente, ¿sale? Denme un segundito. Vamos a empezar a ver entonces un nuevo tema. Ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. El tema se llama aminas. Es un grupo de compuestos nitrogenados. Si ustedes se fijan, aparece un nitrógeno ahí. Las aminas de manera general nos dicen que la fórmula general para identificarlas es la siguiente. RNH2. A mí no me gusta que esa sea la fórmula general porque hace referencia a que ese nitrógeno solo está unido a una cadena de carbonos, que en este caso sería la R. Si nosotros entonces queremos identificarlas, a mí me gusta más pensar en RNR, haciendo referencia a que podría haber más de una cadena de carbonos. En este sentido, entonces, ahora vamos a encontrar aminas que sean primarias, secundarias y terciarias. El punto de atención se va a centrar directamente sobre los nitrógenos. Entonces, el nitrógeno es un grupo funcional en general de baja jerarquía, solamente le gana a los éteres y todos los demás grupos que ya hemos visto y los que faltan por ver, le ganarán a las aminas. Entonces, si nosotros revisamos, en este caso las R's representan cadenas de carbono. Como en este caso nada más hay una cadena de carbonos, decimos que la amina es primaria. Y entonces, como el nitrógeno se encuentra en una familia 5 de la tabla periódica, lo que hacemos es, en la estructura de Lewis tendríamos lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y 5. Este par de aquí arriba ya no puede formar enlaces, mientras que estos de aquí abajo pueden formar enlaces. Por lo tanto, tiene 3 enlaces disponibles para cumplir con el octeto. Entonces, nosotros decimos, en este caso, el nitrógeno tiene un enlace hacia una cadena de carbonos, quiere decir que al menos hay un carbono ahí. Para completar el octeto, tengo que rellenar con hidrógenos. Y en este caso, entonces, RNH2 hace referencia a esta fórmula que tenemos acá, que yo les dije no me gusta porque solo representa aminas primarias. Si ahora dos de esos enlaces los capturamos y los convertimos en cadenas de carbono, entonces ahora la amina se considera amina secundaria y el enlace faltante lo rellenamos con hidrógeno. Si tenemos 3 cadenas de carbonos, ya no hay enlace faltante y entonces decimos que la amina es terciaria. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? En jerarquía, obviamente, la amina terciaria le gana a la amina secundaria y a su vez la amina secundaria le gana a la amina primaria. Si nosotros quisiéramos representar esto, por ejemplo, nos daríamos cuenta entonces que el nitrógeno en una amina primaria se vería, por ejemplo, de este estilo. Tenemos, por ejemplo, una cadena de carbonos aquí y de este lado tendríamos el hidrógeno. Esta sería la amina primaria. Si nosotros tuviéramos una amina secundaria, entonces veríamos la amina de esta naturaleza, por ejemplo. Un enlace hacia acá, otro enlace hacia acá, esas ya serían cadenas de carbono. Y entonces para rellenar de este lado el otro enlace, podríamos poner que está el hidrógeno acá directamente, o podríamos incluso escribir el hidrógeno al ladito de ese nitrógeno. Esta es una amina secundaria. Luego, si nosotros ahora tenemos una amina terciaria, las características de la amina terciaria es que todos los enlaces disponibles son directamente hacia carbonos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Insisto en que son grupos funcionales nitrogenados de baja jerarquía que solo le ganan a los éteres. Si nosotros hablamos de una amina de mucha jerarquía, entonces quiere decir que hay puros radicales que serán de menor jerarquía que ella, como los radicales orgánicos simples, los dobles, los triples, los cíclicos o los éteres, no importa si son epóxidos. Entonces, pero si hay alcoholes, la amina va a bajar su jerarquía. De manera natural, si la amina es de mucha jerarquía, se conoce como tiene terminación amina. Si la amina es de baja jerarquía, tiene ahora prefijo amino, que está escrito antes de la cadena principal. Entonces, si esta fuera la cadena,
se escribiría antes de la cadena y si esta fuera la cadena, se escribiría después de la cadena, por ejemplo. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Dentro de las reglas para aminas vamos a encontrar lo siguiente. Podríamos tener ejemplos de nombres comunes o ejemplos de nombres YUPAC. Para el nombre común, consideramos siempre que el grupo funcional es el de máxima jerarquía. Entonces, toda la atención va sobre él y todo lo demás, todo lo que esté pegado, se convierte en un radical. Por ejemplo, si yo digo que esta, la NH2, es la de máxima jerarquía, entonces este CH3, CH2 se convierte en un radical. Este es un radical etil, por lo tanto se nombra como etilamina. Este es el nombre común. ¿Qué pasa si ahora vamos a YUPAC y entonces decimos que ese radical en realidad es la cadena principal? Porque en YUPAC las cadenas principales son de carbonos. Si es eso, entonces asumo que hay dos carbonos, que es et, el enlace entre ellos es simple, etan, y entonces en la coordenada número 1 aparece una amina. Cuando tú veas amina, hace referencia al número de nitrógenos que ves. Como yo solo veo un nitrógeno, entonces por eso dice amina. Si hubieran dos, entonces tú tendrías que poner diamina. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora, este de aquí está considerado como el radical en el nombre común y como la cadena principal en el nombre YUPAC. De manera común se llamará entonces ciclopentilamina, de manera YUPAC se llama ciclopentan, que hace referencia al enlace simple y que en la coordenada número 1 hay una amina. En estos casos en donde solamente hay una amina o no hay como coordenadas raras, asumimos entonces que se puede utilizar el nombre común. En este caso decimos, este es el radical o la cadena principal. Entonces digo, en el carbono número 2 de este radical de 5 carbonos hay una amina. En particular, a mí no me encanta este nombre porque no hace referencia a los enlaces que hay en la cadena y este 2 se podría como malinterpretar como un doble enlace o como otra parte de la coordenada. Entonces, a mí la verdad es que ya cuando empiezan a aparecer coordenadas no me gusta usarlos porque mis alumnos se tienden a confundir mucho. Entonces, prefiero que sepan mejor YUPAC. Y decimos, en la cadena principal, en el carbono número 2, aparece una amina, pero para decir eso, debido a que la amina es de más jerarquía porque no hay ningún otro radical, nombramos la cadena principal, nombramos los enlaces que serán pentan y digo ahora sí, en la coordenada número 2 aparece un nitrógeno. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a la regla número 2, esta regla número 2 dice que por ejemplo, en aminas primarias, secundarias o terciarias, por ejemplo, en algún momento podrían aparecer radicales que sean idénticos o radicales que sean distintos. Si los radicales son idénticos, ocupamos en nombre común el prefijo de número como di-tri-tetra. Si los radicales son distintos, ocupas el abecedario. Entonces decimos, nuestra atención está sobre ese nitrógeno que nosotros vemos aquí y entonces vemos, en este caso es una amina terciaria. Sabemos que es una amina terciaria porque tiene 3 cadenas de carbono. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. La de acá al lado. ¿Esta qué tipo de amina es? ¿Primaria, secundaria y terciaria y por qué? ¿Qué es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Ya ¿Saben? está unida a 3 carbonos. Muy bien, es una amina terciaria porque está unida a 3 carbonos. Y la última Secundaria. Secundaria. es una amina secundaria porque está unida a 2 carbonos. Oli, ¿y en el nombre cómo nombras a este hidrógeno? No lo nombras. Este hidrógeno es como si ni existiera. Solamente está ahí para completar el octeto del nitrógeno, pero en realidad no tiene una implicación en el nombre. Es casi como si me preguntaras, en el metil, ¿cómo nombras a los 3 hidrógenos que están pegados al carbono? Pues ya los nombraste porque se llama metil, sabemos que es un radical. Lo mismo pasa aquí.
Entonces, en este caso, en el primer caso que tenemos aquí, los tres radicales son idénticos, son metiles. Entonces, los puedo agrupar y decir trimetilamina. ¿Queda claro? Sí. Sí. En este de acá tengo metil, tengo etil y tengo propil. En orden alfabético va primero etil, luego metil, luego propil y entonces el nombre queda etil, metil, propil, amina. ¿Dudas? No. Si de repente en otra cadena apareciera un nitrógeno, el nombre común ya no serviría porque entonces ¿cómo identificas en dónde vas a poner el otro nitrógeno? Solamente sirven para casos muy sencillos. Entonces, en este caso, tengo un metil y tengo un isopropil. Oli, ¿cómo sabes que este es un isopropil? Porque este CH representa el anclaje de la cadena y si este CH tiene un paréntesis al lado, significa que este carbono está adherido 2 veces a un CH3. Si yo tengo entonces CH y tengo adhesión a 2 CH3, quiere decir entonces que uno va a estar de un lado y el otro va a estar del otro lado y el anclaje está aquí arriba. Por lo tanto, este se convierte en un CH para poder cumplir con la tetravalencia. ¿Qué significa? Que tenga sus 4 enlaces. 1, 2, 3 y entonces relleno con el cuarto hidrógeno para cumplir la tetravalencia. Entonces, este es un isopropil. En orden alfabético sería isopropil metilamina porque estoy en nomenclatura común. Si yo me fuera a nomenclatura UPAC, este orden no lo podríamos respetar porque en UPAC el iso no tiene ninguna jerarquía, sino estoy comparando el propil con el metil y en este caso el metil sería, sería más cercano a la letra A del abecedario. Entonces, solo en nombre común pones ordenas de acuerdo al abecedario considerando solo la primera letra y en UPAC te olvidas de estos prefijos que estarían aquí. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ahora, vamos a nombrar todos estos con nomenclatura UPAC y entonces vamos a decir, si nosotros tenemos esta amina, identifica un radical que sea el más complejo para elegirlo como cadena principal. En este caso voy a elegir este. De una manera sencilla, y yo sé que ustedes aprenden más rápido, lo que voy a hacer es dibujarlo en forma lineal porque nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar de forma lineal. Pongo entonces uno de los metiles y los otros los voy a dibujar aquí. Este dibujo que yo acabo de hacer aquí abajo es idéntico al de arriba, solamente que en estructura lineal. Si yo determino que el azul entonces es mi cadena principal, voy a decir que entonces tiene un carbono aquí en la cadena principal. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Esta cadena principal se nota que tiene dos radicales. Los dos radicales son metiles, pero no están anclados al carbono 1, sino están anclados a la letra N, al nitrógeno que aparece ahí. De manera natural, nosotros no numeramos nitrógenos, sino carbonos. Entonces, ¿cómo resolvemos la situación? Decimos, no, esta cadena, por ejemplo, no tiene metiles, no tiene isomerías ni nada, entonces me voy a ir directamente a numerar esto. Y tengo entonces, en la coordenada número 1, abro un paréntesis, hay 2 metiles anclados a ese nitrógeno. Entonces, el nitrógeno lo tengo que nombrar 2 veces, como si tú tuvieras, por ejemplo, en una cadena esto, y entonces tienes 1, 2, 3. El 2 lo tienes que mencionar 2 veces para hacer referencia a los 2 metiles, ¿se acuerdan? Por ejemplo, 2,2-dimetil, numeré 2 veces o nombré 2 veces a ese 2. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí. Sí. Entonces tengo que hacer lo mismo y digo, en la coordenada número 1 hay un nitrógeno y otro nitrógeno que tienen metiles cada uno. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando en aminas, no podemos poner 2 nitrógenos idénticos. Entonces vamos a decir, vamos a asumir que uno de ellos, el nitrógeno principal, que será como cuando veas este, por ejemplo, y el otro le vas a poner nitrógeno prima. Solamente es como una forma de identificar que están sobre radicales distintos, es decir, que están formando 2 líneas distintas, pero se utilizan casi de la misma manera. O sea,
No es indistinto porque siempre ponemos el que no tiene prima y luego ponemos el que tiene prima. Ahorita les enseño a escoger cuándo podrías usar uno y cuándo podrías usar otro. En este caso no hay ningún problema porque es idéntico. Entonces ya dije, en la coordenada número 1 hay un nitrógeno que trae un metil y hay otro nitrógeno que trae un metil. La manera de agruparlo es esto. El tamaño de la cadena es un carbono, entonces digo met. Los enlaces en esta cadena principal son simples y entonces en la coordenada número 1 aparece el nitrógeno que vamos a llamar amina. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, esto es típico de una amina terciaria que aparezcan las dos Ns. Siempre es típico de una amina terciaria. Para el caso que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Nos vamos a traer entonces a este de acá y lo vamos a empezar a numerar. Y entonces lo primero que yo haría sería dibujar este. Pongo al nitrógeno en el centro, sé que también es terciaria, y luego entonces, en este caso, no sé si ustedes notan, pero la parte de abajo representa la cadena principal por ser la más larga y verse la más compleja. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, yo pondría, esta sería mi cadena principal, tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, ahí está la cadena principal. Esta de acá arriba se vería de este estilo y esta de acá se vería de este estilo. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Sí. Entonces, numero mi cadena. Obviamente me voy a poner en la numeración lo más cerca que se pueda a ese nitrógeno. 1, 2 y 3. Ahora, estos dos radicales no son idénticos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elegir primero para nombrar el que vaya primero en el abecedario. Entre metil y etil, obviamente va primero el etil. Entonces digo, en la coordenada número 1 aparece una N que tiene un etil. En esa misma coordenada aparece un nitrógeno que tiene un metil. Noten ustedes que están dentro del mismo paréntesis, pero no están agrupadas. Es decir, la N y la N no van juntas. La primera N la consideramos la principal, la segunda le ponemos la prima. Y entonces decimos, en la coordenada 1 aparecen estos radicales que entonces en automático pueden ser nombrados ya ahora sí la cadena principal, que serían 3 carbonos, que es prop. Los enlaces entre ellos son simples y en la coordenada número 1 aparece un nitrógeno que nombramos como amina. ¿Dudas? No, profe. Ok. Ahora, de este lado de acá, voy a dibujar entonces ahora a estos de acá. Y entonces decimos, el nitrógeno va en el centro. De este lado aparece un metil que voy a considerar un radical, lo voy a poner en verde. Y de este lado de abajo aparece el isopropil que voy a considerar la cadena principal. Oli, ¿cómo dibujas ese hidrógeno? Tal cual aparece ahí. Lo pones aquí. Oli, pero dice de este lado que está el hidrógeno. Sí, normalmente haríamos eso, pero en estos casos, como es un resumen, lo que haces es que lo pegas. Insisto, el hidrógeno de todas maneras no lo vas a nombrar. La cadena principal es esta, 1, 2 y 3. Y entonces digo, en la coordenada número 2 aparece un nitrógeno que trae un metil. Cierro y entonces ahora sí digo, la cadena es de 3 carbonos, prop, los enlaces son simples y en la coordenada número 2 aparece pegado un nitrógeno. ¿Alguna duda? No, profe. No. ¿No? Entonces lo minimizo tantito y hagan una captura de pantalla ahí para que esta información esté completa tanto con nombres comunes como con nombres YUPAC. ¿Dudas? ¿No? No. ¿Todo muy bien? Entonces, cuando los nombremos en UPAC, tenemos que poner tanto lo de arriba en paréntesis como la terminación en letritas abajo. Exacto, ¿sale? Siempre que nombras en YUPAC, tienes que hacer referencia a los radicales que están pegados al nitrógeno y luego el nombre de la cadena, el enlace y luego la coordenada en la que ese nitrógeno está pegado a la cadena principal. ¿Sale? Sí, sí.
La regla número 3 de UPAC nos va a decir entonces, si aparecen, por ejemplo, los localizadores, pues utiliza NN', ¿sale? Entonces, yo voy a borrar estos de aquí porque nos meten confusiones, porque luego no están bien hechos, están combinados entre UPAC y común. Entonces, la verdad es que me gusta más borrarlos y ponerlos de acuerdo a lo que nosotros sabemos. ¿Me ayudan, por favor, a nombrar ese? ¿El primero? A ver, ¿cómo queda? Sería 1, paréntesis, NN, dimetil, ¿Sí? pentan, 1 amina. Pentan 1 amina. Muy bien, Agus, ponte tus 100 participaciones, por favor. ¿Alguna duda de cómo nombró su compañero Agustín? No. ¿No? Para el siguiente, ¿cómo agrupo? Son idénticas. Esta de aquí, esta amina, es idéntica a esta de acá. Normalmente cuando nosotros teníamos, por ejemplo, 2 metiles en coordenadas distintas, ponías la coordenada y luego ponías dimetil. ¿Cómo puedo entonces hacer esto? Digo 1,5, abres el paréntesis, N, N', dimetil. Noten ustedes, digo, en la coordenada 1 y en la coordenada 5 aparecen dimetiles. Ole, y si esto no fuera un metil, sino fuera un etil, bueno, pones 1, 1 N-etil, 5 N-metil, uno de ellos lo pones como prima, y ahora sí el nombre de la cadena. Como eran idénticos, los agrupé. ¿Alguna duda? No. No, profe. Tamaño de la cadena 5, pentano, coordenada 1,5, diamina. Tamaño 5, enlaces simples, en el carbono 1 y en el 5 hay 2 nitrógenos. ¿Dudas? No. ¿No? No. Okay. Si ahora entonces nosotros ponemos a las aminas en presencia de radicales que sean de mayor jerarquía, por ejemplo, nosotros ponemos entonces la cadena principal aquí y notamos que hay una cetona de mucha jerarquía. La numeración la va a ganar la cetona, entonces digo 6 amino, cadena de 7 carbonos, enlaces simples, y en el carbono número 2 aparece una cetona. ¿Alguna duda? ¿No? Noten que ahora ya no dice amina, dice amino, y está escrito no como terminación, sino como prefijo de cadena, debido a que ya le ganaron la jerarquía. Lo mismo pasa con el alcohol. Digo, la cadena principal es ese ciclo, el de primera o máxima jerarquía va a ser el alcohol, y entonces gana la numeración 1. 3 amino, ciclohexanol. Si nosotros queremos verlos muy especiales, entonces vamos a poner entre la N y el OL, abrimos la coordenada y ponemos N1-ol. ¿Dudas? No. ¿No? Si nosotros ahora tenemos este ciclo y aparece este grupo funcional que es de mucha jerarquía, se conoce como éster, que es un derivado de ácidos carboxílicos, gana la jerarquía. Entonces, 4 aminos, ciclohexano, carboxilato de metilo. Este de aquí ahorita no se metan con él porque todavía no lo sabemos nombrar, pero es muy sencillo, ¿sale? Es el nombre como de una sal orgánica que trae radicales ahí. Entonces, siempre que tengas el amino, de menor jerarquía, pones entonces amino. ¿Alguna duda? No, profe. No. Ok, los ejercicios que aparecen entonces en la pizarra necesito 1, dibujo. Ajá, dibuja en hoja panal. Número 2, me interesa entonces que nombres. ¿Con qué nombres voy a poner? Me interesa el nombre común y el nombre Yupac. Obviamente Yupac lo vas a ocupar todas las veces y el común solo en las que se pueda. Y luego me interesa que me digas si la mina es primaria, secundaria o terciaria. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, profe. No. Para el siguiente, vas a dibujar en hoja panal, vas a corregir la nomenclatura si así lo requiere,
y vas a poner el nombre Yupac si es que no lo tiene. La J no la hagan porque aparece como ácido benzoico y ustedes todavía no conocen a los ácidos carboxílicos, entonces este de aquí todavía no lo pueden hacer. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto, entonces, por favor, empiecen, todavía nos queda bastante tiempo, solamente voy a corregir el horario en el que aparece en el Classroom, pero están terminando más o menos en 20 minutos, ustedes tienen todavía 23, ¿sale? Sí, profe. Ahora, dejo de compartir, cierro mi micrófono y ustedes ya empiecen, ya está la información en Classroom.